bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la clase. El tema que yo les propongo en esta ocasión trata de la normativa en educación superior. La ley de educación superior se distingue de la ley de universidades porque a partir de ahora se crea un consejo de educación superior que es integrado además por universidades y por institutos superiores y por otros organismos que están dentro del sistema de educación superior dentro del consejo. El objetivo de la ley de educación superior, por tanto, es regular el sistema a los institutos superiores y a las universidades. ¿Qué tiene que hacer? Definir qué son carreras de grado, definir qué son carreras de posgrado, definir los criterios de habilitación de una carrera, los criterios para habilitar una universidad nueva. Regula el sistema. El CONES es entonces el Consejo Nacional de Educación Superior. Primero, voy a ir por el más importante, velar por la garantía constitucional de la autonomía de las universidades. Está basada básicamente sobre la libertad de enseñanza, sobre la libertad de cátedra, prescindente de todo factor o presión política. ¿Qué significa eso? Se rigen por su propio estatuto, se autogobierna, eligen a sus autoridades. No hay incidencia de la política dura del Estado, básicamente, sobre la gestión de la universidad. Formular, proponer las políticas para el desarrollo y el funcionamiento de la educación superior de acuerdo con los planes del desarrollo nacional. Fruto de esto es el libro blanco de educación superior, que vamos a hablar de ello más adelante. Dictaminar la creación de universidades e institutos superiores, así como establecer su clausura. La ley de educación superior ahora le arroga esa función al CONES. El CONES puede clausurar una universidad sin necesidad de que surja una ley de clausura. Es decir, está claro acá que el CONES tiene que habilitar la creación de nuevas universidades desde la puesta en vigencia de la ley. Establecer los criterios académicos y técnicos que deben reunir los currículos para la habilitación de una carrera o de un programa de grado o de posgrado. Coordinar con el Ministerio de Educación los programas que apunten a la articulación de la educación media con la educación superior. Ofrecer información pública sistemática sobre la calidad de las carreras e instituciones de educación superior. ¿Por qué pone esto? Porque uno diría, esto es función de la NEAES. La NEAES es la agencia evaluadora y de acreditación de la educación superior. Es ella la que tiene que ofrecer la información de la acreditación. ¿Cierto? Tienen toda la razón. La ley de la NEAES es anterior a la ley de educación superior, pero la ley de educación superior establece el órgano máximo del control del sistema universitario en Paraguay, que no es la NEAES. Por lo tanto, la NEAES está supeditada hoy a el CONES. Clausurar las filiales y carreras de las universidades por resolución de la mayoría de su consejo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se puso esto? Porque antes de la vigencia de la ley de educación superior, la creación de las carreras estaba al arbitrio de las universidades. Cada universidad podía crear su carrera como quiera, cuando quiera, con el currículum que quiera, la extensión que quiera, basado sobre su autonomía universitaria y sobre lo que prescribe el artículo de la Constitución Nacional, que dice que las universidades pueden crear sus propios programas de estudio. Establece pautas para las nomenclaturas de los títulos de educación superior. ¿Se acuerdan cuando les dije cuáles son los niveles de posgrado? Muy bien, eso también antes era, digamos, estaba muy al arbitrio de la gestión de las propias universidades. Ahora el CONES dice, no, los títulos que tienen que otorgar las universidades pueden ser licenciado, ingeniero, abogado, arquitecto, etcétera. No puede haber un doctor en medicina con un título de grado. No puede haber un doctor en derecho con un título de grado. No, eso establece el CONES. Entonces, si querés alcanzar tu doctorado, tenés que entender que antes de hacer un doctorado, tenés que tener terminado una maestría. Evidentemente, pasamos de un sistema bastante laxo, flexible, hasta diría yo indiscriminado, porque se abrieron unas 50 universidades en prácticamente en 20 años. Entonces fue necesaria hacer una ley de educación superior que abarcara los institutos de las universidades y pudiera poner control, que el Consejo Nacional de Educación Superior, órgano exclusivo de control y regulación de todo el sistema.
Bien, ¿y cómo se integra el CONES? Primero, es importante la presencia del ministro de Educación en este consejo. Un rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Católica, un rector representando a las universidades públicas, un rector representando a las universidades privadas, un director representando a los institutos superiores públicos, un director representando a los institutos superiores privados, un representante de los docentes de universidades públicas, un representante de los docentes de universidades privadas, un representante estudiantil de las universidades privadas, a su vez también un representante estudiantil de las universidades públicas y después representante de dos organismos muy importantes. Uno del Consejo Nacional de Educación y Cultura y también un representante del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Las universidades, tanto públicas como privadas, dice la ley, serán creadas por ley de la nación a propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas previo dictamen favorable y fundado del CONES. En la práctica, el CONES es el que habilita a la universidad y habilita las carreras. En realidad, habilita carreras, el CONES habilita funcionamiento de carreras y dictamina favorablemente o desfavorablemente en la creación de nuevas universidades. Si el dictamen es desfavorable, negativo, la universidad no debe crearse, no se puede crear, no se lleva el proyecto al Congreso para que salga la ley. Si es favorable, el proyecto va al Congreso y sale la ley. La ley de creación de la ANEAES es anterior a la ley de creación del CONES y por lo tanto la ANEAES es mucho más antigua que el CONES. Está en vigencia desde el año 2003 más o menos. Es una agencia nacional pública. No se admite agencias privadas en Paraguay. No existe otra agencia. Realizar las evaluaciones externas de la calidad académica. La evaluación interna la hace la universidad. Se llama autoevaluación. Como resultado de la autoevaluación sale un informe y ese informe se pone a consideración de la ANEAES. La ANEAES entonces, para poder interpretar el informe, forma unos pares, convoca unos pares evaluadores que pueden ser extranjeros o nacionales y esos pares hacen una visita a la institución para ver si lo que la universidad declara es cierto o no es cierto. Bueno, la ANEAES también sirve como un órgano consultivo del CONES o de cualquier otra institución que requiera dictámenes sobre el sistema. Tiene que producir informes técnicos sobre el estado de la educación superior, vincularse con otros organismos nacionales, acreditar la calidad académica y dar difusión pública y oportuna sobre las carreras acreditadas. Es el resultado final de un proceso de evaluación que comienza con una autoevaluación y termina con un dictamen de unos pares que elevan su dictamen al Consejo de la ANEAES y finalmente el que resuelve si esa carrera acredita. ¿Qué significa acredita en Paraguay? Significa que esa carrera reúne o reunió, ¿verdad?, los requisitos mínimos para su funcionamiento. El CONES habilita la carrera. Jorge García, rector, propone al CONES la creación de una carrera que se llame Doctorado en Educación Superior. El CONES revisa el expediente, me pide una serie de requisitos. Una vez que pase todos esos requisitos, reúna los requisitos, el CONES entonces dictamina, dice, carrera habilitada, ¿sí? Y se inserta la carrera en el Catastro Nacional de Carreras, que es una cosa nueva hoy día, pero para que esa carrera sea acreditada, tienen que pasar como mínimo 2 cohortes o 3 en algunos casos de egresados. Es decir, en los próximos 15 años, recién yo podré someter esa carrera nueva a un proceso de acreditación. Y para ello voy a tener que someter a mi carrera en una autoevaluación, luego voy a recibir una visita de técnicos, de pares, y ahí sale la acreditación de carrera. Entonces, la habilitación de carreras es una propiedad que corresponde al CONES y la acreditación es una propiedad o un proceso que corresponde a la ANEAES.
La habilitación es obligatoria, no puede funcionar una carrera si no está habilitada por el CONEX, pero la acreditación es voluntaria. La habilitación es permanente siempre, o sea, siempre que se quiera proponer una nueva carrera tiene que ser habilitada por el CONEX y una vez que se habilite, la carrera perdura en el tiempo. La acreditación, en cambio, sí es temporal. La acreditación normalmente se otorgan por 5 años, 4 años. Al cabo de ese plazo, la carrera tiene que volver a someterse a un proceso de evaluación otra vez para optar por una acreditación. Bueno, gracias. Gracias por la paciencia, por escucharme.